Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Sean todas y todos bienvenidos a la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. El programa de hoy lo hemos denominado La lucha contra el genocidio y el memoricidio en los campos académico y administrativo. Doña Gloria Gaitán Jaramillo, muy buenos días, saludos cordiales y placer seguirle acompañando en este registro histórico. Muy buenos días, tardes, por lo que en Europa tienen 6 horas más que nosotros. Pero mil gracias, yo estoy muy agradecida con esta oportunidad. Muchas gracias, doña Gloria. Siempre estamos atentos para serles útil al pueblo, a la patria colombiana. Hoy tendremos 12 invitados muy especiales. Presentamos y saludamos inicialmente al doctor Carlos Rodríguez Mejía, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, con posgrado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, y en la Escuela de Práctica Forense de la Universidad Complutense de Madrid en el área penal. Estuvo como investigador invitado en el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y becario del Internship Human Rights Program como asociado senior en la División de Américas del Human Rights Watch. Profesor en los programas de maestría y especialización de las universidades Industrial de Santander, Nacional de Bogotá, Magdalena de Santa Marta y Libre de Cali, en cátedras de sistemas internacionales de protección en los derechos humanos. Actualmente es director de la maestría en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ante organismos, tribunales y cortes internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás en Bogotá y docente del pregrado de Derecho en esta universidad. Defensor de derechos humanos, ha representado a víctimas de violaciones de los derechos humanos ante la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos sobre temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tiene numerosas publicaciones. Verdadero placer saludarle y tenerle con nosotros. Buenos días, doctor Carlos Rodríguez Mejía. Bienvenido. Buenos días, Eliezer. Buenos días a Gloria y a nuestro colega José Antequera. Agradezco mucho la invitación y espero que tengamos un diálogo, creo que sí, fructífero y propositivo. Muchas gracias, doctor Carlos. Otro invitado muy especial que nos acompaña hoy es el doctor José Antequera Guzmán, hijo del dirigente José Antequera, miembro de la Unión Patriótica, quien fue asesinado en 1989 en la ciudad de Bogotá. Él es el director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación CMPR en Bogotá. El doctor Antequera Guzmán es abogado y magíster en estudios políticos. Buenos días, doctor José, placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Eliezer. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, saludar a Gloria Gaitán, a Carlos Rodríguez Mejía. Un placer estar aquí con ustedes. Para nosotros también. Igualmente, doña Gloria Gaitán, ¿por qué es importante dentro del tema el memoricidio en Colombia hablar de la lucha contra ese genocidio y el memoricidio en los campos académicos y administrativos? Bienvenida. Pues ha sido muy interesante. En la sesión inaugural del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una sesión que se realizará en el mes de marzo, pero que hoy fue el lanzamiento para, supongo yo, que la gente se interese, tenga fundamentos sobre lo que es el genocidio, porque nosotros asociamos el genocidio única y exclusivamente a los crímenes masivos para eliminar un grupo
o bien cultural o nacional o político, en fin. Pero lo extraordinario para mí fue ver a todos estos grandes juristas internacionales que provienen de muchas partes de Europa y de América Latina, oírles decir que el genocidio no es solamente el asesinato ni las masacres, sino es todo acto hecho para destruir un grupo social, una ideología, un patrimonio cultural, cualquier cosa que busque la destrucción colectiva. Y como el gaitanismo, después de haber sufrido las calumnias, toda la persecución, después pasaron al genocidio, y una cosa importante, que el genocidio también incluye la impunidad. Y uno ve con el fallo al caso Gaitán, que es un fallo doloso. En este momento hay alguien que entregará al tribunal un informe para demostrar cómo el fallo fue acomodado. Y eso se incluye en el genocidio. Y hay una cosa muy interesante. Nadie reconoce el asesinato de Gaitán por parte de un individuo. Inclusive Paloma Valencia dijo hace poco que había sido Fidel Castro. Es decir, lo considera como un asesinato hecho políticamente por Fidel, que tenía 21 años, no era ningún dirigente político en ese entonces, y no era revolucionario, además, Fidel. El propio Fidel me dijo que él se volvió revolucionario el 9 de abril cuando vio la potencia batalladora del pueblo colombiano para derrocar al asesino Mariano Ospina Pérez. De manera que es importante, perdón, que el genocidio incluya también la impunidad e incluya el memoricidio. Eso, además, el doctor Carlos Rodríguez, que fue mi profesor en algunos semestres del máster de Derechos Humanos, que tuve el gusto de cursar en la Santo Tomás y otros semestres en la Universidad de Medellín, que es muy interesante, y por eso ahora se han fusionado y me parece extraordinario, porque la Universidad de Medellín le hace mucho más énfasis a la parte teórica, académica, investigativa, en fin, y la Santo Tomás tiene una vinculación mucho más cerca con las víctimas, tiene un sentimiento humanitario que creo que es la herencia de la ideología de Santo Tomás. De manera que esas dos facetas son sumamente interesantes, y yo tuve el placer y el honor de ser alumna del doctor Carlos Rodríguez, que es un hombre que yo admiro extraordinariamente por su valentía, por su lucha constante, por su cultura, por la maravillosa acción que hace en defensa de los derechos humanos. Doctor Carlos Rodríguez Mejía, ¿por qué es importante tocar dentro del tema del genocidio y el memoricidio la parte académica y administrativa en Colombia? Bueno, muchas gracias, Eliezer. En primer lugar, agradezco mucho las palabras de Gloria, que las considero un poco exageradas. En la universidad yo aprendí de ella y aprendí mucho sobre cómo mirar el pasado. Por supuesto, siempre hemos mirado el pasado con mucha
interés en la medida en que desde el punto de vista histórico hay que conocer bien el pasado para no repetir los errores de ese pasado y avanzar en los aciertos. Pero en Colombia tenemos una tradición enorme de violencia. Como dice el profesor Francisco Gutiérrez Sanín en una historia política del 1910 a 2010, Colombia es el país de América del Sur con menos tiempo de dictaduras militares y sin embargo es el país con más hechos de violencia, con más víctimas de la violencia social y política de todo este continente. De manera que hay allí un punto que hay que estudiar, que él estudia y tiene unas conclusiones muy interesantes sobre la privatización de la seguridad y la tenencia de la tierra. Pero yo conecto mucho el derecho a la memoria histórica con el derecho a la verdad. Quiero recordar que las Naciones Unidas en el año de 1910 proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad, en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. El secretario general, el actual secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que al reconocer el valor de los defensores de derechos humanos en todo el mundo, debemos comprometernos a proteger a quienes buscan la verdad y la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces y devolverles su dignidad. Este derecho a la verdad está íntimamente relacionado con el derecho a la justicia, a acceder a la justicia. La verdad es la base de la justicia. Sin verdad es muy difícil, yo diría que imposible, que haya justicia. Y la verdad es no solamente quién hizo, sino cómo lo hizo, por qué lo hizo, quién cooperó con esa persona, porque para cometer crímenes se necesita más de crímenes contra dirigentes sociales y políticos, se necesita mucho más que una persona que dispare o que ponga una bomba. Se necesita una planeación y una organización, es decir, son crímenes que solo pueden ser el resultado de planes organizados por grupos. Eso, por ejemplo, estará por verse en los próximos meses con el caso de la Unión Patriótica que está ante la Corte Interamericana y cuyas audiencias de excepciones preliminares, fondo y reparación comienzan este 8 de febrero, si mi memoria no falla. Pero este caso de la Unión Patriótica, por ejemplo, es un caso de un exterminio político, de un genocidio político de manera muy amplia. Seguramente José tiene mucho más autoridad y mucha más información sobre esto, pero quiero reivindicar que a pesar de que en Colombia, de que en el mundo no hay un genocidio por razones políticas, Colombia es un ejemplo de que eso es posible y que se ha hecho. De que en Colombia se ha pretendido exterminar el movimiento Unión Patriótica con todo este ataque generalizado y sistemático. Pero volviendo al tema de la memoria histórica, la verdad es también, además de ser la base de la justicia, es un derecho autónomo, que tiene una autonomía propia e inalienable relacionado con las obligaciones generales que tienen los estados de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estas obligaciones generales de los estados son obligaciones que no solamente provienen de tratados, sino que hacen parte del derecho consuetudinario y del derecho internacional imperativo, es decir, que no puede ser modificado sino por
normas de la misma jerarquía y posteriores. Entonces, estas obligaciones incluyen las acciones de prevención, y una de las acciones de prevención que son necesarias para garantizar, para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, es el esclarecimiento de los hechos, la investigación. No puede garantizarse que van a respetarse y asegurarse los derechos humanos si cuando hay violaciones de los derechos y las libertades fundamentales no se investiga, no se esclarece y no se toman las medidas para que esto no se repita. Como ha dicho Gloria, la impunidad es el caldo de cultivo para que haya una violación sistemática y generalizada. Si hay impunidad, se sigue actuando para violar estos derechos. Entonces, ese derecho a la verdad está íntimamente relacionado con las obligaciones generales. Pero al acabar con la vida de una persona o silenciarlo en la prisión indebida o estigmatizarlo y silenciarlo mediante amenazas, estigmatizaciones o amenazas contra su vida o contra sus allegados, no solamente se priva a la persona de unos derechos fundamentales, sino que se priva a la sociedad de conocer las ideas que divulga la persona, y mucho más si se trata de personas que han ejercido liderazgos sociales, que han ejercido liderazgos políticos. Cuando hay la muerte o la prisión o la amenaza para silenciar, también se acaban y se pretenden limitar la difusión de las ideas. Y esto afecta gravemente, en primer lugar, a un régimen democrático organizado como un Estado de Derecho, en el cual la democracia se conforma y se desarrolla a partir de las ideas y del debate y de la contradicción entre las personas para imponer unas políticas en la sociedad. Que quienes puedan participar en la decisión puedan participar libremente informados y con independencia, sin amenazas. Y si una ideología es considerada una ideología peligrosa, una ideología que hay que exterminar, pues quienes puedan seguir esas ideas son perseguidos y exterminados, como pasó en el caso de la Unión Patriótica y ha pasado en el caso de quienes hacían parte del movimiento gaitanista. De manera que la democracia es un régimen basado en la deliberación y la discusión de ideas y propuestas que se ve menguada gravemente si no hay lugar a los debates y a las decisiones informadas y libres de las personas. Este derecho a la memoria se ha reconocido en algunos estados. En España hay una ley sobre el derecho a la memoria, la ley 52 del 2007, del 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar. En Colombia, hasta donde llegan mis conocimientos, no existe ese reconocimiento legal, existe el reconocimiento a la verdad, que está íntimamente ligado, pero que la memoria va más allá de la verdad. Y sobre eso seguramente José Antequera ampliará o tiene muchas más posibilidades, muchas más formas, elementos para hablar sobre eso. En la ley de víctimas hay algo sobre el derecho a la verdad, pero no exactamente sobre el derecho a la memoria. Los valores fundamentales, y con esto voy terminando esta presentación inicial, de una sociedad democrática organizada como Estado de Derecho son la libertad, la igualdad y la solidaridad, basados en la dignidad de los seres humanos. Estos derechos son universales, indivisibles e interrelacionados
como proclamó con una gran mayoría de estados y de una gran presencia de la sociedad civil, la Conferencia de Derechos Humanos, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena de 1993. Y no hay jerarquías de derechos, hay diferencias en cuanto a la prestación y al cumplimiento de las obligaciones, pero no puede haber un derecho a la vida si no hay un derecho a la alimentación, si no hay acceso a la educación, si no hay acceso a la salud y acceso a la vivienda. Digamos que la vida no es solamente el funcionamiento de los órganos del ser humano, sino que pueda desarrollarse y tener las condiciones para vivir con dignidad, es decir, con lo que merece por ser un ser humano. Y la memoria histórica es no un derecho subjetivo en tanto pueda ser reclamado por una persona, sino un derecho que corresponde y cuyo beneficiario, por decirlo de esa manera, es la sociedad o el pueblo. Los pueblos, las sociedades tienen derecho a conocer la verdad, a conocer lo que pasó, cómo pasó, y a divulgar lo que pasó y a divulgar las ideas de quienes los precedieron o a combatir las ideas de quienes los precedieron. Es decir, no hay que ocultar, porque una forma de memoricidio es también ocultar las ideologías que son contrarias a la paz y a los derechos y que han promovido la violencia y el exterminio de las personas. Se habla muy bien de unas determinadas personas y muy mal de otras, y se oculta realmente lo que pasó. Entonces, el derecho a la memoria histórica es sobre todo un derecho colectivo, un derecho que debe y puede ser ejercido por quienes los pueblos y las sociedades. Yo dejo allí y si posteriormente hay oportunidad me referiré a su conexión con los delitos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Muchas gracias y perdón si me extendí demasiado. Por nada, doctor. Doctor José Antequera, usted que es el director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación allá en Bogotá, ¿qué piensa en torno a lo que ha dicho inicialmente el doctor Carlos Rodríguez, pero también siguiendo el hilo conductor del programa de hoy en torno al tema del genocidio, memoricidio en el campo académico y administrativo? Bueno, creo que el punto de partida es que precisamente alude Carlos Rodríguez al hecho de que el reconocimiento de cómo funciona la construcción de la memoria a partir de los crímenes de lesa humanidad, a partir del genocidio, es precisamente, digamos, la fuente por la cual hablamos de la memoria como un derecho y como un deber del Estado. Bueno, y sobre lo cual hay discusión. Pero no existiría un derecho a la memoria, no existe un deber de la memoria del Estado, como lo plantean los principios internacionales de derechos humanos, sino a partir del reconocimiento de que crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, por supuesto, y otros crímenes internacionales, vienen acompañados de estrategias que buscan precisamente ocultar esos crímenes, justificar esos crímenes y sobre todo consolidar los objetivos que se buscan a partir de la ejecución de esos crímenes. Digamos que la memoria viene a ser un derecho en la medida que es un derecho vinculado a la resistencia frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Es lo que le queda a los pueblos y a los países después de la ejecución de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad para que se haga justicia. Digamos, estoy diciendo cosas obvias, pero sí que son fundamentales. Es por eso que hablamos de derecho en esa materia. Ahora, creo que, y voy a un punto, digamos, de debate que hay. La historia del genocidio, si se quiere, pues necesariamente está vinculada también a la de la manipulación de la memoria histórica colectiva. Yo creo que es interesante recordar cómo cuando se estaba en la construcción de los campos de concentración del nazismo, una de las frases, digamos, que se atribuye a los nazis es que los crímenes allí ejecutados no iban a ser creídos por nadie,
tenían como antecedente el genocidio armenio y sabían que el mundo no recordaba el genocidio armenio. Digamos, uno de los fundamentos, una de las razones de ser por las cuales los nazis se atrevían a construir esa máquina industrial de exterminio y de eliminación, era que tenían como antecedente el genocidio armenio y la certeza de que ese genocidio podía quedar en la impunidad, en el olvido y en el ocultamiento. Y entonces afirmaban, dicen las frases, que lo que pasa en los campos de concentración iba a ser imposible de creer, que nadie lo iba a saber, pero que si alguien lo dijera, a nadie le iban a creer, ¿no? Ahí hay una concepción sobre el asunto de la memoria inicial, y digamos que en la primera parte del siglo XX, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, vienen acompañados de esa idea, de la idea de que es posible ejecutar esa clase de crímenes y hacerlo de manera suficientemente sofisticada como para que los testimonios que queden sean únicos, no queden ni huellas documentales ni otra clase de pruebas, y que además pues que a los testimoniantes no sea posible creerles. También esa es una de las razones por las cuales hablamos de memoria. Es decir, solo a partir de que muchos testimoniantes dijeron mi testimonio sí vale, la memoria se ha convertido, digamos, en un elemento fundamental también para la reconstrucción de procesos judiciales, lo cual es, digamos, en torno a la tradición jurídica, una revolución en el mejor sentido del término. Es hacer valer el testimonio aun cuando no existe prueba documental u otras clases de huellas. Eso que ocurre en la primera parte del siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, digamos que se varía, y se varía en términos si en la primera parte se decía que no podía creerse lo que se ejecutaba con el genocidio, en la segunda parte lo que se dice sobre todo es que existe la posibilidad de ejecutar crímenes de lesa humanidad con razones, con argumentos, con relatos que en cambio van a ser creídos, que en cambio van a permitir justificación de crímenes de lesa humanidad. Ya no pueden ser ocultados, pero pueden ser justificados. Esa es la clase de argumentos que da Pinochet frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile. En el siglo XXI estamos en una situación compleja porque estamos hablando de crímenes que en cambio se ejecutan en un escenario en donde las verdades se han convertido en opiniones políticas absolutamente relativizadas. Entonces, si en la primera parte del siglo XX le decían a uno, esto no va a ser posible de creer, en la segunda parte la afirmación va a ser, ahora nos van a creer a nosotros, a quienes justificamos los crímenes de lesa humanidad, y en la tercera parte, en lo que estamos viviendo ahora, casi que es, ahora no se puede creer en nada. Cualquier verdad es una opinión. Doña Gloria, ¿qué comentario tiene usted a lo expresado por el doctor Carlos Rodríguez e igualmente lo que viene relatando y comentando el doctor José Antequera? Sí, tengo varios comentarios que desafortunadamente José no va a escuchar. Esperemos que mientras hablo él se reconecte. Porque para mí hoy es 26 de enero, ¿verdad? ¿Sí? Hoy es 26 de enero. Para mí es una historia, un día histórico en mi vida. Porque por primera vez una sesión pública menciona el genocidio al movimiento gaitanista. Nadie en ninguna cátedra, en ninguna conferencia, en ningún escrito hablan del genocidio al movimiento gaitanista. Hablan del genocidio a la UP, así, claro, pero no del genocidio al movimiento gaitanista. ¿Por qué? La declaratoria y la aceptación del genocidio se hace en 1948, porque Eliezer Gaitán no tiene el tiempo de tomar el término para hacer debates de tipo jurídico. Y entonces los historiadores y los periodistas y los académicos tomaron la versión
distorsionadora del gobierno, que era hablar de la violencia con mayúsculas. Y peor aún, decir que esa fue una guerra bipartidista. Y eso se lo he oído al más comunista, al más revolucionario, al mejor académico. Es decir, logró la oligarquía convertir en un pensamiento colectivo de la propia izquierda el clasificar los centenares y millares de muertos que hubo entre el 40 y el 50 como la violencia. Es el mejor antifaz al genocidio. No hablar del genocidio gaitanista, que no, la izquierda no habla del genocidio al movimiento gaitanista, no, eso está sepultado por la izquierda. Deliberadamente no creo, sino porque les interesa más hablar del genocidio a la UP porque es una cosa que les llega más. Entonces, esta sesión del tribunal, el Tribunal Permanente de los Pueblos, pone el genocidio al movimiento gaitanista como un hecho fundamental, pero no solamente eso, hablan del genocidio a nuestros antepasados, porque ese también fue un genocidio del cual no se habla, solo el genocidio de la Unión Patriótica. Evidentemente fue un genocidio atroz, pero no ha sido el único. ¿Por qué se quiere que haya solamente un genocidio? Y eso lo fomenta el Estado, porque no muestran que es un sistema y una política permanente del Estado para impedir la alternancia económica o la alternancia en el poder. Ya que veo que José Antequera está nuevamente acá, yo espero que bajo tu dirección el Centro de Memoria se ocupe del genocidio del gaitanismo. No se ha ocupado para nada. Ni el que está en manos de la derecha para decir que aquí no ha habido genocidios, y tampoco los que han estado en manos de la llamada izquierda, desde la época de Clara López o del nieto de Rojas Pinilla. Prefiero no mencionar personajes, ¿no? Porque es muy curioso. Es decir, cada que nosotros hemos apelado a organismos como ¿cómo se llama? Los altos comisionados para las víctimas. Para los gaitanistas no hay espacio. Comencemos con, bueno, no voy a extenderme hoy sobre el atentado contra la Casa Museo. Solamente quiero mostrar dos fotografías porque en otra sesión con Eliezer, mi hija Catalina y yo vamos a profundizar. Porque no hay una conciencia de la importancia de las casas museo que desde que la neurociencia pudo establecer científicamente que el subconsciente es el que nos maneja y no la razón. Todos los neurocientíficos en las muchas investigaciones científicas que han hecho han podido demostrar que nosotros tenemos conciencia de que vamos a actuar unos 4 o 5 segundos después de que comenzamos a actuar por orden e indicación del subconsciente. Eso es el último descubrimiento. Entonces, la sensibilidad que implica la cultura que maneja el subconsciente
tiene hoy en día en todos los campos científicos y técnicos una gran importancia. Y entonces las casas museo son lugares donde la museología se maneja a través de la emoción. Y el hecho de reconstruir un espacio permite reconstruir la personalidad no solamente del individuo que allí habitó y al que se le está haciendo un homenaje, sino también la sociedad en ese momento dado. Ahí yo les recomiendo el documental que hicieron sobre Manuel Cepeda. Es un documental donde la hija de Manuel Cepeda recorre el apartamento y uno siente la emoción de verlo casi vivo. Eso sucede, entonces, lo sabe muy bien la oligarquía, creo que la izquierda no lo sabe, pero lo sabe muy bien la oligarquía y por eso han despojado la casa museo y se han llevado los muebles. Yo no sé, Eliezer, si se ve acá esta fotografía, que era un rincón de la sala de la casa museo. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, ahí se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, se ve. Sí. Bueno, se ve. Bueno, pues entonces la despojaron, se llevaron los muebles a un lugar donde llueve y cae polvo y miren cómo está la sala. Esto no despierta ninguna emoción. Entonces uno no se acerca a Jorge Eliezer Gaitán a través de los valores culturales de su tiempo y de la forma como vivían, que es muy importante. Voy a dar una expresión para terminar. A la gente no le importa un carajo que hayan saqueado la casa museo. No conozco la primera acción de ninguna entidad dedicada a la historia, a la memoria, que le haya dedicado 5 minutos de atención a un crimen deliberado cometido por los expertos en museología. Y yo no sé si es que los que luchan contra el sistema neoliberal no saben de la importancia que tienen las casas museo como el despertar de un sentimiento y el acercamiento hacia figuras que intentaron cambiar este país. El punto es que en el presente en el que estamos, pues evidentemente los retos frente a la reconstrucción, frente a la construcción de memoria y la reconstrucción de la memoria, yo creo que han variado o por lo menos se complementan con retos que hemos tenido históricamente. Estamos realmente en una situación en la cual se mueve muchísima información, un poco como dice todo, un exceso de memorias que van inundando, digamos, las redes sociales, el espacio público, etcétera. En tiempos de fake news, en tiempos de posverdad, esa clase de cosas son ciertas. Y son ciertas en el sentido de que cuando aparece un informe sobre una grave violación a los derechos humanos para una gran mayoría de personas, no, pero para un fuerte sector de la sociedad, estas verdades aparecen como opiniones. Eso es un reto, por ejemplo, de cara al informe próximo de la Comisión de la Verdad, independientemente de lo que uno comparta sobre ese informe o no. Seguramente al día siguiente aparecerán sus detractores a decir, eso es una opinión más de un grupo de intelectuales y aquí tenemos otra. Cuando pones verdades en el espacio público hay una gente que aparece diciendo que hay unas verdades y aquí hay otras. Entonces, esto significa que necesariamente las verdades, los relatos, etcétera, tienen que venir acompañados de movilización, tienen que venir acompañados de apoyo social, de tal suerte que no solo los relatos, su calidad investigativa, su calidad narrativa, sino ese apoyo social les dan sustento y fundamento. Esto lo digo porque creo que cuando Gloria, y empatando con la segunda intervención que hace Gloria sobre este tema,
y yendo, digamos, a hablar del caso del genocidio contra el pueblo gaitanista, creo que efectivamente, y me parece que eso es real, pues como que hay dos debates. Hay un debate que se puede discutir en el ámbito académico, y es entre los académicos un poco el reclamo que hace Gloria es, ¿ustedes por qué si tienen enfrente una realidad, una verdad, una serie de investigaciones no han hecho las suficientes reconstrucciones? Y luego tenemos un debate político real que corresponde más a los movimientos, a las organizaciones, y es por qué ustedes no han mencionado el genocidio contra el pueblo gaitanista, no lo reivindican, etcétera. Yo creo que hay sectores dentro del debate político y del debate académico que plantean cosas, que han dicho cosas, que han querido hacer cosas, y eso me parece que es fundamental. Hoy, en el presente, está pasando precisamente una cosa que viene a ser interesante, y es el Tribunal Permanente de los Pueblos que se está instalando hoy en Colombia. Se instala con una demanda de reconocimiento del genocidio político en el país, y no sé si, Gloria, has alcanzado a ver la instalación que han hecho y la presentación de las denuncias por parte de Iván Velázquez, el padre Javier Giraldo. Ellos plantean allí el genocidio político en Colombia, muy vinculado con la lógica de práctica social genocida, o de genocidio como práctica social de Daniel Feuerstein. O sea, incluyen dentro de una dinámica genocida política en el país el genocidio contra el pueblo gaitanista. Entonces, lo primero, y valdría la pena decirlo, y es, me atrevo a plantear que yo creo que ya es discutible, por lo menos, que en Colombia se sigue hablando de un solo genocidio. Hace años es cierto que se hablaba de un solo genocidio y se hablaba solamente del genocidio contra la Unión Patriótica. Yo creo que eso ya no es tan cierto. Yo creo que en el último tiempo, cuando se habla del genocidio contra la Unión Patriótica, ha sido inevitable mencionar lo que pasó con Aluchar, ha sido inevitable mencionar lo que pasó con el M-19, incluso con sus comandantes en armas o con sus militantes desmovilizados, y ha sido inevitable mencionar el genocidio contra el pueblo gaitanista. Es decir, creo que ya es hora de reconocer que hay una disposición a nivel político de incluir el genocidio contra el pueblo gaitanista dentro de la dinámica histórica. Y si se trata de hablar de una prueba, les invito a ver la forma como Iván Velázquez, el padre Javier Giraldo y el movimiento por los derechos humanos en Colombia hoy están planteando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos una denuncia por genocidio político que incluye ese genocidio, incluye el proceso, digamos, del gaitanismo, y hace una inclusión bastante favorable. Yo creo que eso es interesante recogerlo. Y por otro lado, pienso que eso puede dar efectivamente luces, puede animar a que haya reconstrucciones académicas, y creo que pues estamos en el momento más bien de aprovechar esas circunstancias para invitar a las facultades, a las universidades, a los centros de memoria, etcétera, a que realicen esa clase de investigaciones. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación siempre ha sido más un centro de memoria, digamos, que no logra profundizar tanto en ciertas investigaciones, bueno, por sus limitaciones presupuestales. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene 40.000 millones de pesos al año, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tiene muchísimo menos que eso, pero ya viene siendo hora, y en eso estoy de acuerdo, pues que se aborde también esa temática. Doña Gloria, usted quería hacer un comentario antes de que el doctor Carlos Rodríguez responda para concluir esta primera parte del programa. Sí, José se fue cuando yo dije que hoy, 26 de enero, era para mi vida una fecha histórica, porque por primera vez en una reunión pública se reconoce, se menciona y se desarrolla el concepto del genocidio al movimiento gaitanista. ¿A quién se le debe aquello? Yo creo, voy a hacer una especulación, pero creo que se le debe al Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha tenido una inmensa influencia en sacar a la luz a los sacerdotes progresistas. Y es así como aceptó la Comisión de la Verdad un 9 de abril hacer una reunión en el CINEP, de los jesuitas también, donde yo planteé lo que había sido el genocidio al movimiento gaitanista, cosa que le interesó inmensamente al padre Javier Giraldo, con
que ha tenido la gentileza de reunirse varias veces conmigo e introducir dentro de los planteamientos lo que no habían hecho en las pasadas reuniones de la comisión del Tribunal Permanente de los Pueblos, que ya se ha reunido con el caso colombiano en 2 ocasiones. Entonces, yo sí veo que hay una influencia ideológica de esta nueva tendencia del Papa Francisco que ha sacado a la luz, como ya lo dije, a los sacerdotes jesuitas realmente solidarios con la historia sin sectarismo. Es decir, esto, lo que pasó hoy en el tribunal, no es gracias a lo que plantea José, que me parece muy importante, que son los movimientos sociales, los movimientos políticos, los que tienen que reivindicar este asunto, y no solamente los tribunales formales, sino los movimientos sociales. Entonces, estoy de acuerdo con José, pero José estará también de acuerdo que el Centro de Memoria, ni el que él dirige, ni el que dirige este señor, que no sé el nombre, bien reaccionario, que dice que aquí no ha habido conflicto, no han tocado el tema del genocidio al gaitanismo. Para nada, para nada. Solo la Comisión de la Verdad y el Tribunal Permanente de los Pueblos, gracias a 2 jesuitas, que gracias al Papa, para que veamos cómo es de extraña la recuperación de la historia. Doctor Carlos Rodríguez, su comentario para cerrar esta primera parte del programa, y abordamos lo expuesto por doña Gloria en la segunda parte. Adelante, doctor Carlos. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el debate, y lo que, como siempre, lo que plantea Gloria Gaitán es interesante, y sobre todo es un llamado muy fuerte a seguir, a no, digamos, a no tender velos sobre hechos históricos que nos afectan. Quizás el genocidio de la UP, por lo menos a quienes nos ha tocado de cerca, mucho más a José, pero a mí como persona y como militante político y como activista social, pues nos afectó mucho, porque por primera vez para nosotros, para nuestra generación, la UP nos brindó, digamos, un espacio político amplio y con un futuro. Quizás precisamente el efecto del memoricidio y el efecto de no rescatar la memoria colectiva respecto al genocidio contra el pueblo gaitanista ha sido el de ocultar, el de negar su realidad y el de negar sus ideas y el de ocultarlas. Y entonces, para muchos de nosotros y muchas de nosotras, el movimiento gaitanista fue muy importante, pero ocupó un papel y no se ha prolongado, porque no ha habido, digamos, esa movilización social que se haya apropiado y que haya desarrollado o por lo menos es lo que yo percibo. Pero indudablemente, y como decía Gloria, hay otros genocidios, no solamente el del movimiento gaitanista, sino el de los pueblos originarios, que no es solamente del pasado. El relator sobre pueblos indígenas señala que la mayor parte de los pueblos indígenas en Colombia están en vías de extinción, es decir, están siendo acabados por las políticas públicas y por la acción de las autoridades o las omisiones de las autoridades colombianas. De manera que también ese es un genocidio que se prolonga en el tiempo y que hoy en día adquiere
digamos, una realidad histórica real, es un hecho real. Yo creo que, por supuesto, he ido avanzando gracias a Gloria y a documentos y a libros que me ha regalado en lo que fue Jorge Eliezer Gaitán y su movimiento, y me sigue impresionando la marcha del silencio, porque eso indica una capacidad enorme de responder, como hubiese respondido probablemente Gandhi, y quizás en eso lo precedió, a lo que estaba pasando en ese momento. Claro, ¿cómo era la manera de acabar con ese movimiento? Acabando a su dirigente y ocultándolo de tal manera que sus ideas no perduraran y no siguieran, y defendiendo, como decía José, otras ideas, porque en aquella época no solamente se cometían los crímenes, sino que como no había una capacidad ni una voluntad, al no esclarecerse, se ocultaban y se pasaban por encima. Entonces, la muerte de Gaitán, pues un señor que lo mató, el señor Roa y punto. Y hay barbaridades como, o por lo menos especulaciones tan nocivas como esa de que Fidel Castro o lo que fuera. Indudablemente que el asesinato de Gaitán no fue un asesinato de un individuo, fue un plan y fue urdido por quienes se le enfrentaban y quienes temían que Gaitán fuera a llegar a dirigir los destinos de Colombia, que seguramente sería muy distintos hoy si así hubiese pasado. Estoy de acuerdo con lo que dice Gloria sobre el documental de Manuel Cepeda. También hay un excelente documental sobre el padre de José que hizo la hija de José, y que a mí también me conmovió mucho. Yo curiosamente en mis clases uso esos dos documentales para mostrar lo que es la memoria histórica y lo que debe ser recuperar la memoria histórica de dos personas que se destacaron políticamente. Yo no conocí a José Antequera, el padre, sino sí conocí a Manuel Cepeda y interactué con él en la vida política, pero aún así las dos documentales conmueven precisamente por la parte de la persona, por la humanidad y por sus ideas, porque sus ideas también hay que buscar que perduren. No son personas que estuvieran, digamos, solamente con una ideología política, sino que tenían una sensibilidad personal, eran padres, eran esposos, eran gente como nosotros de alguna manera, pero que también jugaron un papel muy importante. Faltaría mucho también divulgar lo que fue Jorge Eliezer Gaitán, y por eso es que han acabado la Casa Museo, por lo que dice Gloria. Pero yo quisiera terminar con algo que dije al comienzo y que quiero reiterar que decía José. A mí me parece que la memoria, yo lo he dicho, es un derecho colectivo, un derecho cuyo depositarios son los pueblos y las sociedades, y que hay que reivindicarlas socialmente, y por eso, pues lo que está pasando hoy en el Tribunal de los Pueblos es importante, pero no suficiente. Debe ser un comienzo, y yo me alegro, como ustedes, de que eso sea así. Doctor Carlos Rodríguez, muchas gracias. Doctor José Antequera, muchas gracias. Amable teleaudiencia de Migrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en esta primera parte del programa La lucha contra el genocidio y el memoricidio en los campos académico y administrativo, dentro de la serie El memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán Jaramillo. Nos están acompañando hoy los doctores Carlos Rodríguez Mejía, abogado y doctor en ciencias jurídicas, e igualmente el doctor José Antequera Guzmán, abogado y director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, Colombia. Ya continuamos con la segunda parte. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Ya regresamos.